niñas y adolescentes. Todas organizaciones adscritas al grupo de trabajo sobre esclavitud moderna en Venezuela. Entonces, cada una de nuestras tres panelistas tendrá pues 15 minutos para realizar su presentación y si tienen alguna duda o comentario pueden hacerlos en el chat de preguntas y respuestas y se responderán pues al final de esta actividad. Durante la mayor parte de la historia, ¿no? El ser humano ha visto a los otros como mercancía, es decir, entendemos que la idea de dignidad humana es algo realmente reciente. Y de hecho, la compra y venta de seres humanos fue considerada una parte esencial de las economías del mundo y del comercio internacional por milenios. Tanto es así que autoras como Farhat Malekian sostienen que, bueno, fue sobre la institución de la esclavitud que se desarrolló la economía de algunos países europeos y particularmente de los Estados Unidos de América, ¿no? Entendemos que esta esclavitud traía consigo la captura, el tránsito y la explotación de las víctimas que eran pues desarraigadas de su lugar de origen y que en su mayoría eran personas y descendientes de africanos y de pueblos originarios en general, ¿no? Y que también este comercio afectaba de forma diferenciada a las mujeres, porque no solo eran traficadas a los fines de ser explotadas de forma laboral, sino también de forma sexual. Y también tenemos que entender que, bueno, que en nuestra historia, que durante la colonización de Latinoamérica, las mujeres indígenas eran utilizadas como botín de guerra, ¿no? Y también como moneda de cambio. No fue sino hasta el siglo pues, XIX que empezó a decretarse la abolición de la esclavitud en muchos estados y a su vez comenzó a identificarse un fenómeno bajo el cual mujeres de raza blanca, que eran en su mayoría provenientes de Europa, eran traficadas pues, a África, Asia o el Medio Oriente bajo coacción y engaño, lo que se denominó trata de blancas, ¿no? Que seguramente todos hemos oído en algún momento esa definición. Y que estos nacientes movimientos feministas liderados por la inglesa Josephine Butler utilizaron en su lucha para la abolición de la prostitución. Sin embargo, es a mediados del siglo XX, como sabemos, con el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos y la premisa que encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, que se afianza la idea de que la esclavitud debe ser absolutamente prohibida, ¿no? Y esto se vuelve norma de ius cogens, es decir, una norma imperativa del derecho internacional público, con la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud del año 56 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 66. La esclavitud puede entenderse, bueno, que es una de las formas en la que se expresa esta trata de personas, que es la denominación que utilizamos en la actualidad porque es mucho más amplia que trata de blancas, ¿no? Que es limitante a orígenes raciales. Entonces, es en 1949, en un esfuerzo de unificar diversos tratados de la materia, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, el cual entraría en vigor un 2 de diciembre de 1951. Así que por eso este evento es para conmemorar los 70 años de su entrada en vigor. Y esto es un documento esencial en la lucha contra la trata de personas. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, tenemos que la trata de personas es un delito internacional de largo alcance y vemos con preocupación cómo las mujeres y los niños, niñas y adolescentes venezolanos en particular se encuentran en especial vulnerabilidad de ser víctimas de este fenómeno, porque estamos en medio de una emergencia humanitaria compleja, en una crisis migratoria y de refugiados y además en un contexto de gran corrupción. Por ello, y sin extenderme más, pues le quiero otorgar la palabra a nuestra primera panelista, Eumelis Moya, que es un abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en sede Guayana, especialista en educación superior, estudios avanzados en filosofía y en derechos humanos, maestrante en filosofía, profesora tanto de la Escuela de Derecho como de Comunicación Social y también la coordinadora de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello Guayana, ¿no? Asimismo, trabaja como investigadora en el Observatorio Venezolano de Violencia del Estado Bolívar y es coordinadora de proyecto en CODESIO.
Además, bueno, encantados de tener a Umelis porque este 4 de noviembre recibió el premio Sophie Scholl al compromiso cívico y valores democráticos que lo otorga la Embajada de Alemania en Venezuela, justamente por su trabajo sobre la esclavitud sexual y la esclavitud moderna en el Estado Bolívar, ¿no? Que entiendo es lo que nos va a presentar el día de hoy. Entonces, bueno, adelante, Umeli, si quieres, Gabriela te va a ayudar compartiendo pues tu presentación por temas de conexión y bueno, puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, pues gracias a ustedes por la participación y por esa bonita bienvenida y entrada, y a mi compañera Carla por esa efusividad y cariño, ¿no? Bueno, sí, cuando a nosotros se nos habló de la posibilidad de iniciar una línea de investigación sobre esclavitud moderna en el Estado, lo veíamos como un punto a considerar, entendiendo justamente esas implicaciones que nos acabas de explicar, ¿no? Resulta que cuando giramos un poco a mirar el entorno, nos conseguimos con el arco minero del Orinoco y sus implicaciones, y entonces decidimos que teníamos un punto de partida para iniciar. Desde ese entonces hasta ahora ha sido una tarea básicamente encaminada a caracterizar, aproximarnos a cómo se suceden estas dinámicas en el Estado Bolívar, a partir de investigaciones de campo y un poco que nos permitan documentar y certificar la forma en que ocurren estas situaciones. Entonces, antes de eso, me permito hacerles unas pequeñas consideraciones del Estado Bolívar. A Gaby, que puede pasar la lámina, la otra incluso, el Estado Bolívar geográficamente hablando es el estado más grande de Venezuela, tiene una privilegiada o un privilegiado eje fronterizo que nos permite tener paso a Colombia, a Brasil, a Guyana, al delta que tiene desembocadura al mar, por eso, bueno, privilegia un poco que sea destino, tránsito y origen de estas dinámicas, que hasta hace poco estuvo catalogado como la cuna de la industria por el auge de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana, un declive en estas que le dio paso a la minería como principal actividad económica del Estado y que a partir de esto han circunscrito nuestras dinámicas sociales a estas, y dentro de estas dinámicas sociales pues las asociadas a su vez a la esclavitud moderna. En ese auge puedes pasar la lámina si quieres, entender el contexto minero del Orinoco en unas condiciones que tiene afectaciones medioambientales sobre las cuales se han pronunciado otras organizaciones, pero que han tenido una incidencia marcada y quizás desasistida en el ámbito social, que son básicamente sobre las que se ha volcado el Centro de Derechos Humanos y que nos han permitido pues generar estos trabajos de investigación. Para estos 4 trabajos de investigación hemos utilizado algunas líneas que nos permiten encaminar la misma. Es lo que está en la lámina siguiente, que nos habla de cómo hemos dividido o esquematizado este trabajo. Tiene que ver con las formas de captación, con las rutas que se siguen para las formas, con víctimas y establecer sus perfiles, y los victimarios, incluido el contexto, que es como el espacio propio para que se enraícen estas malas prácticas o estos flagelos. Entonces, estas investigaciones, que están en la lámina siguiente, versaron la primera sobre lo que es la esclavitud moderna y consistió básicamente en determinar el Estado Bolívar en estas dinámicas. Pudimos concluir que sí hay prácticas esclavistas en el Estado, prácticas esclavistas que la gente no dimensiona como una forma de esclavitud, que hay desconocimiento sobre la esclavitud, y que nos permitió precisar cuáles son los 2 tipos más comunes, que fueron la y la explotación sexual, la explotación laboral, un poco el contexto venezolano con énfasis en el Estado, donde nos acompañó el Centro de Derechos Humanos del UNIMED, quien es nuestro anfitrión el día de hoy, otro trabajo sobre la explotación sexual con una especial perspectiva género sensitiva, y el último informe de cómo estas
prácticas afectaban a migrantes y a refugiados, ¿no? En todos los 4 estudios seguimos este esquema que presenté en la lámina anterior. La siguiente. Cuando logramos determinar estas formas de captación, que me faltó mencionar que ya en 2019 habíamos avanzado un poco con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde compartí con Carla y con María Gabriela Cuevas algunas prácticas de esta investigación, pues también entendíamos que había un perfil de afectación que luego fuimos confirmando con estas. Entonces, cuando revisamos las formas de captación, las más comunes, las ofertas laborales engañosas, donde a las personas se les ofrece cantidades de dinero excesivas en función del tipo de trabajo que van a realizar. Hemos documentado los casos acá en el municipio Caroní, donde se les habla de $800 en adelante, $1.000, $1.500, $2.000 por trabajos de niñera en Alemania, $1.500 por encargada de un hotel en Canadá, $800 por dama de compañía, exclusivamente como dama de compañía, es decir, una persona que por tener unas condiciones físicas particulares acompaña a estos caballeros en alguna cena o trabajo como acompañante. Eso es lo que ofrece, ¿no? Luego hemos podido detectar las experiencias de vida exitosas, que están en la lámina anterior, donde estas personas llegan, son personas que salen de una comunidad en específico y llegan en su círculo de amistades, cómo han tenido un resurgir económico dedicándose a ciertas labores, ofrecen servirse como intermediarios para que estas personas puedan también obtener los mismos beneficios, resultando que luego decantan. En este caso, las 2 chicas de acá de la región que se perdieron en el naufragio de la embarcación Ana María, ellas las contactó alguien que llegó aquí diciendo que esos zapatos, ese teléfono lo había conseguido en X actividad, lo puso en contacto con alguien por Facebook y ya lo demás todos los conocemos. Recientemente hemos logrado conocer de algunos casos que se soportan en el tema de las relaciones amorosas, incluso uno de los casos la persona tenía una documentación falsa y se casó aquí en Venezuela con la muchacha, luego salieron de acá y no se supo más de ella. Hay muchos temas de esto que hemos logrado sondear con las estudiantes en la universidad, el tema de este ofrecimiento de relaciones que se inician por internet y se les ofrece, mándame los papeles, yo te coloco, yo te ubico, entonces bueno, que nos hacen generar una real suspicacia en lo que pudiese estar ocurriendo allí, y también las agencias de talentos falsas o con un trasfondo que obedece a las imágenes que estaban en la lámina siguiente, que tiene que ver cómo se ofrecen trabajos desde casa, en el que se ofrece ganar más de $400 mensuales como modelo, pero cuando ustedes ven las fotos, pues no obedece al modelaje que tradicionalmente conocemos. Hay otras fotos más sugerentes que hablan de sácale provecho a tu celular y cosas como esa. Luego, cuando estudiábamos en qué lugares se generan estas prácticas, más allá de poderlas socializar a través de o focalizar en algunas comunidades propias de cada municipio, lo cierto es que como Estado tenemos la característica de poseer la peculiaridad de ser origen, tránsito y destino, quizás por lo que comentaba al principio de las facilidades que generan nuestras fronteras y las dinámicas propias. Entonces, la lámina siguiente nos habla de cómo somos origen. Desde aquí hay movilidad interna, que antes de la pandemia se trató de los terminales de los municipios del sur, nos hablaban cómo aproximadamente 3.000 personas llegaban a la localidad, específicamente en Tumeremo,
para comercializar, para radicarse en estos municipios, pero ese era el flujo de personas. 3.000 personas diarias, hay personas que venían con la intencionalidad de comercializar y devolverse el mismo día, personas que se quedan una semana hasta que se agote la mercancía por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, personas que jamás volvieron. Y estas personas venían o de los estados de fuera, que hablamos de destino en este caso, personas que de los municipios a los municipios del sur, personas de Valencia, del Zulia, de los Llanos, del estado Sucre y de Anzoátegui especialmente, que cuando entrevistábamos a las personas provenían de esos lugares porque les hablaron de que aquí había posibilidades de trabajo, las riquezas, la leyenda del Dorado, etcétera, etcétera, y pues cuando llegaban aquí se conseguían con situaciones que involucran explotación laboral por una inexistencia de condiciones laborales mínimas, por un abuso de las condiciones de los beneficios, horas de trabajo, lugares de trabajo. También somos un dado destino para estos, pero tránsito para aquellos que pretenden cruzar las fronteras. Para nadie es un secreto eso. La situación que estamos viviendo con la gente de Brasil, en contexto pandemia pudimos documentar que es algo que no ha cambiado. Lo que han hecho es modificar el patrón, porque bueno, antes teníamos la frontera abierta y la gente entraba y salía, ahora lo hacen por caminos verdes, logramos documentar, por ejemplo, el cómo cobran los motorizados por cruzar a las personas por estas trochas, alrededor más o menos de $50, el equivalente en reais, bueno, y es un pago por persona, es un pago por el equipaje, dependiendo de la cantidad de cosas que lleven. Si van a cruzar a niños solos, es otro pago, que ahí también hay otras afectaciones, ¿no? Luego de esta ruta, pues ya cambiar la lámina. La otra. Entonces, en ese marco comenzábamos a perfilar quiénes son estas personas que están siendo víctimas de trata, de tráfico y de otras formas de esclavitud moderna. Estamos hablando de que en la investigación logramos precisar, que está en la lámina siguiente, que hay un 24% de afectación de hombres versus un 75-76% de mujeres, con el agravante de que el 25% de estas cifras son niñas, niños y adolescentes. En el estado Bolívar, con el tema de la explotación sexual, hay una especial que tiene que ver con las preferencias de los mineros con los jóvenes. Lo hemos ya manifestado en otras investigaciones. La exigencia es de mujeres con características corporales que solamente pueden ser alcanzadas o tenidas por una adolescente. 12, 13 años en adelante son las edades que se están viendo afectadas por Mujeres hasta 35 años no significa que las mujeres con una edad superior no puedan ser víctimas de trata y tráfico, pero otras condiciones aplican. Ellas entran por ofertas laborales engañosas, son llamadas para cocinar en estos campamentos mineros, son llamadas para ejercer otro tipo de labores y toda vez que llegan allá, entonces, bueno, son obligadas a tener relaciones, a prestar servicios sexuales. Tiene que ver con una afectación también de lo que significa la carga laboral para estas personas. Eso que están viendo en pantalla es el instrumento que se utiliza para sacar los sacos que veían en la lámina anterior. Cada saco de esos que estaba en la lámina anterior pesa entre 45 y 60 kilos. Entonces, los niños y adolescentes son obligados a subir por la machina, que es esta máquina, esos sacos, o mujeres,
porque por sus dimensiones corporales son las que suelen entrar por ese orificio, no se puede hacer más grande porque si no se produce un derrumbe de esos huecos. Entonces, bueno, luego adentro están sometidos a unas condiciones, como pueden observar, las conexiones eléctricas son totalmente artesanales, sin las debidas protecciones y recubrimientos plásticos que aíslen la corriente, y eso va generando factores agravantes, ¿no? Las captadas y las de las ofertas exitosas de vida también suelen ser las mujeres. Sin embargo, los hombres documentado que son captados para los trabajos fuertes, largas horas, entre 8, 10, 12 horas de trabajo diario en estas condiciones que están viendo allí, son parte de lo que sucede. Cuando entendemos a los victimarios hay que incluir el contexto, porque definitivamente el tema de la precariedad de los servicios públicos y la merma en las condiciones o plazas laborales son un ente que ha dinamizado el tema del desespero de las personas por conseguir trabajo u ocuparse, que decantan en trata de personas. Hay factores que la gente no dimensiona inmediatamente cuando hablamos de esclavitud moderna, que tiene que ver con la ruptura del núcleo familiar y lo que eso genera. Hay una situación de niños dejados atrás al cuidado de terceros, que se traduce inmediatamente en afectación psicológica, emocional, por lo que genera, pero además un ciclo de desescolarización de niños y adolescentes trabajadores en condiciones inapropiadas, embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual, y así una cadena de situaciones que hemos podido ir concatenando a lo largo de las investigaciones. A esta la existencia de los grupos armados irregulares, que si bien no tienen como objetivo fundamental la trata y tráfico, sí tienen como objetivo fundamental el control de los espacios de extracción, los espacios productivos, y eso significa mantener personas allí y satisfacer sus necesidades fundamentales. También pasan por lo sexual. Hay un tema con la dificultad para conseguir alimentos, que en el estado se ha manifestado en el intercambio de alimentos por sexo, o sexo por alimentos, sexo por supervivencia. Tenemos tasas significativas de desnutrición y malnutrición. Que no suene a cliché el tema de los matrimonios tempranos. Muchas madres han decantado por permitir que sus hijas se unan a personas considerablemente mayores que ellas, porque ese señor la va a cuidar, ese señor la va a proteger. Entonces, cuando uno habla del problema, muchos lo caracterizan banalmente con temas que están mucho más de moda, como los señores mayores con dinero, pero no se trata de esto. Se trata de adolescentes de 16 años, casos documentados, que se acuestan con personas de 60, 70 años a cambio de un plato de sardinas fritas con casabe, sin menospreciar el valor nutricional de las sardinas. Pero no estamos hablando de joyas, de lujos, de carros, estamos hablando de comida, ¿no? Estamos hablando de personas que trabajan, que recorren largas distancias para recibir como pago cabezas de pescado, que si bien le están haciendo un favor porque el aporte es, no hay una correspondencia de esfuerzo, y lo que se recibe a personas que se le paga con verduras, a personas que no se les paga, se les da el plato de comida, pero es una comida que tampoco cumple con las condiciones. Hay una afectación y formas irracionales, desproporcionadas de trabajo. En Bolívar hay una falla del servicio de agua que las personas no logran dimensionar. En estos estados mineros se han documentado casos donde hay comunidades con 8 años sin que salga agua por las tuberías, y lo que eso significa, por ejemplo, para las mujeres que se dedican a las labores del hogar en estos campamentos mineros, que por ejemplo a su vez van a ríos y van que están contaminados por mercurio, que recientemente se ha descubierto que la cantidad por cabello es de 8, 12, cuando el valor normal es de 0.02. Entonces, bueno, hay un montón de circunstancias circunscritas y conexas a esto que no dimensionamos, que pudiésemos pasar mucho tiempo hablando, pero por cuestiones de tiempo hay que dejar espacio a las demás. Entonces, grosso modo, esto ha sido lo que hemos documentado en nuestras investigaciones y que están desarrollados en cada uno de los informes. Hasta aquí mi intervención.
Muchísimas gracias, Eumelis. Les recordamos a todas y todos que, si tienen alguna pregunta o comentario lo pueden dejar en el chat para preguntas y respuestas. Y bueno, estaremos encantadas de responderlas. A continuación las quiero dejar con Carla Serrano, licenciada en Sociología y especialista en Derecho de Familia y del Niño de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y también secretaria general de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. Carla nos estará explicando precisamente sobre el impacto que tiene pues, la trata de personas en este grupo vulnerable que ella pues, defiende. Adelante, Carla, gracias. Tienes el micrófono apagado, entonces si lo puedes reactivar, buenísimo. Listo. Ahora sí, disculpen, porque lo que tengo que hacer es al revés, apagar la cámara y encender el micrófono para ayudarme con mi internet en casa. Decía que agradezco la invitación, que para mí es un placer en mi doble rol, ¿verdad? En mi doble cachucha de profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP y además como secretaria general de la RETNA, estar acá, estar con ustedes. Me siento en un grupo íntimo, en un espacio pequeño pero valioso, porque sé que todas las personas que estamos ahora acá conectadas estamos muy interesadas en seguir haciendo aportes en este tema tan duro y en este tema tan cruento, ¿no? Entonces, déjenme, como les decía, ayudarme con la cámara apagada, ¿no? Fíjense que, como lo dijo Eumelis, el Instituto y el Centro de Derechos Humanos con su sede en Guayana, nos juntamos, nos articulamos en el 2019 para hacer un trabajo de investigación sobre dinámicas de tratas de personas. Y bueno, valoro muchísimo que el equipo en Guayana se ha quedado trabajando en el tema, que la línea de investigación sigue profundizando, sigue con nuevos productos, sigue con investigaciones, porque definitivamente el tema es alarmante. O sea, todas las imágenes, todos los datos, toda la información que nos acaba de sintetizar Eumelis, referida a Bolívar, pero que aplica para otras partes del país, porque al final este delito de la trata de personas, lamentándolo mucho, nos abarca a todos, habla de eso, ¿no? De realidades que son muy alarmantes, que aún no han generado la debida reacción, la respuesta institucional oficial que nosotros quisiéramos, y en ese sentido, lamentándolo mucho, hay daño, se sigue haciendo daño a la vida, a la integridad personal, emocional, psíquica de muchos niños, niñas y adolescentes, porque bueno, la situación no logra realmente ser prevenida, y aun y cuando esto ocurra, tampoco son restituidos sus derechos humanos, ¿no? Entonces, definitivamente, la pregunta que hago en esta siguiente diapositiva casi que es una pregunta retórica, porque la verdad es que Venezuela ha dejado de ser un país que ofrezca condiciones o que tenga condiciones para garantizarle derechos humanos a cualquier categoría de infancia. O sea, la verdad es que la que elijamos, la que quisiéramos revisar, la que quisiéramos estudiar, allí encontraríamos a un Estado ausente, a un Estado indolente, a un Estado que no está atendiendo los requerimientos de los niños, niñas y adolescentes en distintas situaciones, ¿no? Entonces, ni los separados, ni los niños, niñas y adolescentes no acompañados, ni los migrantes, ni los refugiados, ni los retornados, ni los que están institucionalizados, ni los que están fuera del sistema escolar, ni los que están en situación de calle. O sea, realmente la situación que vivimos en la actualidad es extremadamente dramática, porque no se están cumpliendo las garantías más elementales a los derechos a la supervivencia, al desarrollo y a la participación de los niños, niñas y adolescentes. Y obviamente, mientras esto esté ocurriendo, mientras estemos fallando a este nivel que es estructural, que es fundamental, por supuesto, se nos disparan todos los factores de riesgo, todos
todas las vulnerabilidades se conjugan, se potencian y se magnifican, ¿verdad? Y entonces se nos activa lo que nosotros llamamos, desde el punto de vista de la doctrina, la necesidad de llevar adelante los mecanismos de protección especial, que es cuando ya la amenaza y la vulneración del derecho ha ocurrido. Entonces, claro, en el caso de Venezuela, aunque es muy difícil hacer el rastreo y tener los datos cuantitativos más exactos y además emitidos por las autoridades competentes, uno sabe que las academias, las organizaciones de la sociedad civil no descansan, no desmayan en su empeño de estar reflejando y retratando lo que ocurre en la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, los periodistas también, me gustaría mencionar a los medios de comunicación social, que ellos también en sus reportajes de investigación ayudan a que estos temas estén en el tapete, que estén de alguna manera allí evidenciando todas estas situaciones tan graves, ¿no? Porque hay abuso, hay explotación sexual, hay reclutamiento forzoso, no sabemos decir cuánto, no sabemos decir el exacto número y el porcentaje, pero sabemos que este fenómeno se está dando en la actualidad, que hay explotación económica, que los niños sufren de xenofobia, de violencia, de afectación psicológica y de un delito tan complejo por las características que tiene la trata de personas, en donde se tienen que conjugar el proceso de la captación, del traslado, de la acogida, hasta llegar finalmente a la explotación en cualquiera de las modalidades posibles, ¿no? Porque al final ya lo dijo Eumelis, las personas, los cuerpos son cosificados, son mercancías, son mercantilizados y al final lo único que importa es explotarlos para sacarles el máximo provecho posible y lamentándolo mucho, esto ocurre con niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, sabemos y seguiremos denunciando, documentando y difundiendo que el problema de la trata existe en el país y que afecta a los niños, niñas y adolescentes y que va en aumento, aunque las autoridades competentes intenten maquillarlo, suavizarlo, disimularlo, hacer malabarismos con el lenguaje, la realidad se impone y es así. Abundan los factores de vulnerabilidad y de riesgo que ya se han identificado, los cuales se profundizan en los contextos de emergencia humanitaria compleja, de crisis migratoria que viene aparejada y de pandemia, en donde esto es realmente un cóctel espantoso, porque simplemente las personas están cada vez más destituidas, o sea, con más hambre, con más necesidades, sin un salario digno, sin un trabajo que les permita la manutención de sí mismos y de los integrantes de la familia, y por supuesto todo eso va haciendo que al final lo que te quede es aceptar unas relaciones bien adversas y bien contraproducentes, en donde es tu cuerpo lo que puedes ofrecer, ¿no? A cambio de, como lo decía Omelis, un plato de comida. Entonces, la lucha por la sobrevivencia a la que está expuesta la población venezolana también le ha llegado a los niños y ellos también han estado expuestos a distintas formas de victimización y de delitos. Las formas de explotación en general y de trata de personas en particular afectan a los niños de una manera importante y la categoría, que ya la mencionó Eumelis, de niños separados de sus padres o representantes, y los que no están acompañados tampoco ni siquiera por algún adulto que forme parte de la familia en sentido extendido y que tenga como propósito el cuidarlos, protegerlos, atenderlos, por supuesto es terrible. Yo todavía sigo esperando que en algún momento alguna autoridad competente ofrezca una cifra. Nosotros siempre nos manejamos con cifras, por ejemplo, como las que Data Analysis con Secodap producen anualmente. Ellos tienen más o menos desde el 2018 haciendo este estudio sobre niñez separada, niñez no acompañada, y alrededor de 800.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en esta condición en el país. O sea, hay que verle la cara a lo que implica que cerca de 1 millón de niños estén separados, estén no acompañados y que por supuesto se encuentren a la deriva, porque muchos de los procedimientos han sido entregas directas. Esto no ha pasado por los controles de las autoridades competentes, que son los tribunales, ni la medida idónea, que es la colocación familiar, y por supuesto todo eso simplemente dispara los factores de riesgo.
porque en un primer momento aquel vecino, aquel amigo, aquella maestra que se ofreció a cuidar al niño mientras la mamá iba un momento o viajó para intentar conseguir dinero y poder mandar dinero para comer o para las medicinas, bueno, en algún momento esa persona puede ser que incumple esa promesa de cuidado, ¿no? Y entonces el niño empieza a experimentar distintas situaciones de vulnerabilidad y de amenazas a sus derechos. Como lo señalaba también, como ya se lo estás señalando Umelis, el mercado, o sea, porque en el delito de la trata de personas hay que hablar de mercado, o sea, el mercado tiene unas demandas que pueden ser específicas, ¿no? Y cuando esas demandas son específicas y ofrecen unos beneficios, unos incentivos, unas contraprestaciones especiales, eso hace que aumente la vulnerabilidad para ciertas categorías. Y por eso es que niñas y adolescentes están cada vez en más riesgo, porque obviamente son demandadas, se paga más y se ofrece más dinero por la virginidad de las niñas, por su relativa pureza, y aquí pudiéramos entrarnos, pero no hay tiempo, en toda la discusión de la cultura del patriarcado y todo lo que muchas compañeras del movimiento feminista vienen denunciando de manera aguerrida y consistente, porque contra eso también hay que combatirlo. Fíjense que también sabemos y vamos a seguir denunciando, difundiendo y documentando ¿cómo se llama? La discusión en torno al consentimiento. O sea, que hayan niños, niñas y adolescentes que, lamentándolo mucho, se hayan visto involucrados en este tipo de actividades que son ya de por sí violatorias de sus derechos humanos, llámese sexo transaccional, pornografía, prostitución, trabajo forzoso, mendicidad, matrimonio temprano, etcétera, 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 sea cualquiera de estas, ¿verdad? Cualquiera de estas estrategias de sobrevivencia, en ningún caso puede percibirse esto como una actividad voluntaria que exima de la obligación de proteger a los niños y a las niñas, y además de la responsabilidad de quien los seduce y los capta, que bueno, que al final de cuentas son criminales que deben ser procesados por estos delitos, ¿no? Entonces, esa discusión es importante darla porque esa batalla cultural muchas veces la perdemos cuando la gente entonces, en esta situación tan crónica de sálvese quien pueda, a veces terminan entonces, o podemos caer en el error de terminar naturalizando y justificando estas cosas, ¿no? Bueno, es que ella se lo buscó, es que ella quería, o es que quién la manda, o sea, ¿sabes? Entonces, ahí eso es importante siempre también señalarlo. Lo decíamos, ya se mencionó que bueno, muchos padres, porque las familias en Venezuela están realmente muy desprotegidas, están muy a la deriva. Entonces yo trato siempre de cuidarme porque nosotros tanto en el instituto como en Redna, nuestra postura no es criminalizar a las familias, tampoco digamos a la ligera descargarlas de sus deberes y sus responsabilidades, pero siendo justos, yo creo que también hay que decir que justamente el Estado le ha lanzado todo ese peso, todo el peso de la crisis ha caído en los hombros de las familias, que a veces recurren a estas situaciones que son realmente extremas y dañinas para los niños, pero bueno, ahí hay todo un trabajo por hacer en cuanto a políticas públicas para el fortalecimiento de las familias y de los cuidadores, ¿no? En circunstancias de migración no planificada y desesperada, bueno, las personas están, por supuesto, absolutamente expuestas a ser captadas por estas redes de tratantes que están en distintas zonas de la frontera, tal y como lo explicaba Eumelis. Y bueno, nosotros sabemos de reportes de que, bueno, los niños, niñas, adolescentes venezolanos han padecido todo esto, ¿no? En las distintas rutas, en los distintos recorridos. Algunas situaciones de explotación pueden estar muy presentes, pero no se les identifica como tal. No logramos todavía, quizás allí nos falta más labor pedagógica y de difusión a nosotros para hacer esa conexión y esa vinculación con el delito de la trata de personas, porque mientras no lo leamos así y no lo interpretemos de esa manera, obviamente no vamos a desarrollar estrategias idóneas para afrontar y enfrentar estas situaciones, ¿no? Entonces fíjense que es mucho más común conocer de reportes de niños, niñas y adolescentes venezolanos explotados vía la mendicidad fuera del territorio venezolano que dentro del territorio venezolano.
Lo mismo pasa con el tema del involucramiento de los adolescentes con grupos delincuenciales. Aquí también puede estar presente el delito de la trata de personas, pero esto requiere que, bueno, que trabajemos más y que hagamos ese trabajo para que se entienda lo que está ocurriendo y lo que está operando o lo que puede estar de trasfondo en muchos de estos casos, ¿no? Todo lo que hemos conocido hasta la fecha, lo que hasta ahora se sabe, es que, bueno, en general en Venezuela, no solo en la materia de niños, niñas y adolescentes, sino en otras también, hay muchas dificultades, serias dificultades para articularnos, ¿no? Las instancias competentes que tienen que hacerle frente a estos temas, ya sea de manera expresa o ya sea de manera indirecta, ¿no? O de una relación indirecta. Porque, bueno, en el momento en que nosotros hicimos aquella investigación en el 2019, fue lamentable notar que el sistema de protección de niños no pintaba por ningún lado, ¿no? El sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Y fíjense que sigue siendo tan así que aunque el gobierno creó, por lo menos en el papel, el plan especial para la trata de personas, que salió en Gaceta a mediados de este año, todavía no hemos visto en la realidad, en los hechos, en la praxis, cuáles son los resultados que está teniendo este plan. Cuando uno examina el artículo de quienes integran el Consejo, ¿cómo es que se llama? El Consejo Nacional contra la Trata de Personas, fíjense que no aparecen una serie de ministerios y no aparece el ministerio con competencia en materia de niños. Y eso, por supuesto, te llama muchísimo la atención porque tú dices, wow, o sea, siguen sin reconocer a los niños, niñas y adolescentes como víctimas de este delito. Y fíjense que ni siquiera el ministerio con competencia forma parte de ese Consejo Nacional contra la Trata. Estas son todas iniciativas que lamentándolo mucho, las interpretamos como acciones en apariencia, como una simulación, porque uno no termina de ver en la práctica lo que están haciendo, ¿no? Para mitigar el daño y para reducir el impacto de estos fenómenos. Fíjense que en algún momento nosotros supimos de una Mesa Nacional para la Protección Migratoria de Niños, pero uno intenta rastrearla, saber qué están haciendo, qué han seguido haciendo después del 2019, y es prácticamente una misión imposible, tú no consigues por ningún lado, y fíjense los integrantes que en algún momento conformaron esta Mesa Nacional para la Protección Migratoria, y bueno, eso forma parte de las contradicciones en nuestro país. Entonces, bueno, ya para terminar, me gustaría subrayar que el Estado venezolano está obligado, tiene la obligación de tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurarle a los niños, niñas y adolescentes el disfrute efectivo de sus derechos, de sus garantías. El Estado venezolano tiene que trabajar para implementar medidas que ayuden a reducir las desigualdades de las que se aprovechan las personas y grupos criminales como los que se dedican a la trata de personas para someter a seres humanos que en su situación de vulnerabilidad quedan reducidas a mercancía. Y por supuesto tenemos que proteger a las víctimas, tenemos que perseguir a los victimarios, evitar la impunidad, y tenemos que hacer seriamente un trabajo de prevención que sea integral, con campañas sistemáticas, constantes, con formación al personal técnico que tiene responsabilidad acá, porque aunque nosotros en esta materia de niños, niñas y adolescentes siempre hablamos de la trilogía Estado, familias y sociedad, wow, o sea, la sociedad venezolana, las organizaciones, las familias y los niños, les ha caído por completo el peso de toda esta situación y han estado prácticamente en orfandad a un Estado que no cumple con sus funciones. Entonces, son más bien las organizaciones Mulier, CEPAS, ABESA, Éxodo, iniciativas como La Mejor Ruta, la Academia, la UNIMED, la Católica, o sea, somos nosotros los que estamos intentando hacer, contener y aguantar un poco este fenómeno, pero este fenómeno es muy complejo porque esto es crimen organizado, y sin la actuación contundente, seria y comprometida del Estado y sus autoridades competentes, vamos a estar como nosotros, como estancados y como tratando de contener un aluvión que al final solo crece y crece. Entonces, bueno, lo dejo hasta acá. Me disculpo por los minutos que me excedí, y quedo pendiente para algún comentario, alguna pregunta. Excelente, muchísimas gracias, Carla. Bueno, a continuación tendremos con nosotros a Norma Ferrer, abogada de la Universidad Central de Venezuela.
máster en Derecho y Relaciones Internacionales de la Caribbean International University, cursante de la especialización en Derecho Internacional Económico y de la Integración de la Universidad Central de Venezuela, quien ha sido autora y coautora de diversos artículos de investigación para Transparencia Venezuela sobre sanciones internacionales, recuperación de activos e incluso migración, corrupción y COVID, ¿no? También ha sido investigadora para Éxodo sobre prácticas en la identificación y acompañamiento de víctimas de trata, esclavitud sexual y prostitución forzada. Y bueno, actualmente es la coordinadora de la asistencia legal anticorrupción de Transparencia Venezuela y secretaria de la organización Éxodo Internet. Además, ha participado en el International Visitors Leadership Program en combate para la trata de personas. Entonces, adelante, Norma, un placer tenerte con nosotras el día de hoy. Gracias, Victoria. Y bueno, vamos a intentar también resumir un poco acá para no excedernos tanto del tiempo. Y bueno, primero quisiera también felicitar a tanto Melis como a Carla por las intervenciones. Y bueno, los datos que nos traen son lamentables, pero nos dejan ver, sobre todo hoy en el Estado Bolívar, la realidad, la cruda realidad que se vive, ¿no?, con respecto a la trata y a otras formas de esclavitud moderna. Entonces, no se ve todavía la presentación, no sé si espero a que se muestre, pero bueno, yo voy a hablarles un poco de cómo... No sé si crees que tu internet puede aguantar que tú la coloques, Norma. Creo que sí, deja intentarlo. Ah, mira, ya Bueno, está. aquí la tenemos, sí. Gracias, Fabián. Ok, bueno, como bien saben, ya dijo Victoria, pues trabajo para Transparencia Venezuela y Transparencia Venezuela pues se encarga de combatir la corrupción. Desde el 2018, Transparencia Venezuela comenzó a estudiar el crimen organizado, ¿no? Como parte de la ejecución del tercer pilar del un proyecto de las Naciones Unidas, de la Oficina contra las Drogas y el Delito, llamado Crime Justice. Este pilar de este proyecto analizaba la integridad institucional del sistema de justicia penal, sobre todo de las instituciones que investigan, sancionan la trata de personas, no, el crimen organizado, entre ellos la trata de personas. De hecho, en la investigación pues pudimos ver que uno de los delitos de crimen organizado pues que más surgían, sobre todo en ese contexto, en el contexto del 2018, que bueno, es más o menos el que venimos viendo hasta ahora, con la crisis migratoria vimos el aumento de lo que eran los casos de trata de personas y comenzamos como a meterle la lupa un poco allí, ¿no? Pero también desde el punto de vista de la corrupción. Por eso entonces quiero hablar un poquito primero de qué es la corrupción y cómo se vincula a la trata de personas. Porque generalmente pues hablamos de la trata, cuando hablamos de la trata, cuando se hacen los análisis, muy pocas veces pues se estudia cómo la corrupción interviene en ella, cómo la facilita o cómo inclusive la corrupción puede ser causa de la trata de personas. Entonces, primero, ¿qué es la corrupción? Es el abuso de poder para obtener un beneficio privado para sí mismo o para un tercero. Es toda acción u omisión de funcionarios públicos en que se desvíe de los deberes normales de su cargo con el objeto de obtener gratificaciones de índole privado o políticos, pecuniarios o pueden ser de estatus. Así como que también cualquier utilización en beneficio personal o político de información, de influencias u oportunidades surgidas en razón de su cargo. Transparencia Internacional pues la define como el abuso de poder conferido para obtener un beneficio privado, generando ineficiencia al hacer que los recursos destinados a la satisfacción de los derechos y necesidades se desvíen en complacer los gustos y placeres de funcionarios inescrupulosos que afectan los derechos humanos inclusive como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, y en general pues la posibilidad de tener una vida digna, especialmente en los grupos de mayor situación de vulnerabilidad. Este concepto ya también se vincula con lo que es la gran corrupción, ¿no? Que es la corrupción en las altas esferas del gobierno que genera un impacto en la sociedad.
Entonces, también de acuerdo al informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, la corrupción es un elemento de la crisis venezolana y que existe un nexo entre corrupción y las graves violaciones de derechos humanos. Entonces, ahora vamos a ver qué es la trata de personas. Aunque ya Carla mencionó el concepto de trata un poco, pero vamos a dar el concepto que da la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, y es por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, al abuso de poder, ahí vemos con abuso de poder, corrupción, y de unas situaciones o de las situaciones de vulnerabilidad que puedan presentarse, la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Entonces allí vemos que este delito es un delito complejo y de hecho y compuesto también, porque además de tener varias etapas, se vale de estrategias que en sí mismas pueden ser inclusive delito, ¿no? Como el fraude o como el abuso de poder, y el rapto también es un delito. Entonces, ¿cuál sería el rol de la corrupción en el delito de trata? Entonces, podemos partir de una premisa que el crimen global no puede existir sin la intervención de la corrupción, o es raramente que existe, o sea, es raro que exista sin la intervención de la corrupción. Y la trata de personas, pues, es un delito de crimen organizado, como muy bien lo señaló Carla. De acuerdo a la UNODC, también tenemos que tener en cuenta que este es el tercer negocio ilícito más lucrativo, y que por cada 10 víctimas detectadas globalmente, 5 son mujeres adultas y 2 son niñas. Entonces también tenemos que ver que la trata de personas no solamente se puede estudiar desde un punto de vista amplio, sino que hay que verlo con un enfoque de género, ¿no? Entonces, las propuestas también desde las personas que estamos en la rama anticorrupción y viendo también las especialidades del delito es también estudiarlo desde el punto de vista transversalizando el género y transversalizando también lo que es la corrupción, viendo cómo esta interviene. Entonces, de acuerdo al último informe de la UNODC, del informe de la UNODC, sí, los tratantes usan como ventaja la corrupción sistémica de los estados para la trata de personas transnacionales. Esto no solamente lo vemos en Venezuela, sino que en este último informe de la UNODC lo vemos en la región de Asia. En Asia hay muchas dinámicas de trata, sobre todo en la industria pesquera. Entonces, allí vemos la corrupción en la permisología para esta industria, inclusive las víctimas de trata que son explotadas laboralmente, en este caso la mayoría hombres, incluso llegan a desaparecer en alta mar. Sin ningún tipo, muchas veces sin ningún tipo pues, de búsqueda seria o de investigación para estas empresas, ¿no? Entonces, la corrupción se cita cada vez más como una razón clave para la trata de personas y para su impunidad, lo que también hace difícil que las personas denuncien este delito, así como denunciar la corrupción. Entonces, la corrupción facilita la trata, alimenta el flujo también de personas, desestabilizando las democracias, porque si también partimos de la idea de que la corrupción pudiese ser causa de la trata de personas, tenemos que ver, bueno, el caso de Venezuela, por supuesto, y viendo también los datos aportados por el último informe de las Naciones Unidas sobre trata, vemos que hubo un aumento de víctimas de trata de personas venezolanas en 21 países a nivel global. Y esto lo vincularon directamente por la disminución del Producto Interno Bruto. Entonces, como también hablaba Eumeli y decía Carla, estas dinámicas también, además de trata, ¿no? Exponen a las personas a este delito y a dinámicas también de sexo transaccional, sobre todo a las mujeres. Este factor económico también podemos pensarlo que detrás de puede existir una causa más perversa como la corrupción, ya que hemos visto en nuestro país
cómo está estrechamente vinculado pues la corrupción con la crisis. De hecho, lo dijo la propia Fact Finding Mission. Y cómo estas malas prácticas pues han llevado a la industria venezolana y a la institucionalidad a un declive, que ha ocasionado también inclusive la migración forzada de personas y en condiciones de vulnerabilidad que las exponen a redes de trata. Entonces, por eso una vez más señalo que es necesario entender que la lucha eficaz contra la trata de personas también requiere abordar formas conexas de organización de la delincuencia organizada, transnacional o inclusive interna y la corrupción. Entonces, ¿cómo interviene la corrupción en la trata de personas? No, la lámina que estaba colocada con el gráfico de colores, ese. Okay. Viendo el concepto pues, de trata de personas y entendiendo que es un delito compuesto. Entonces vemos cómo la corrupción se da en cada una de estas etapas, en la captación. Entonces, en la captación vemos que es la forma de reclutamiento de las víctimas de trata de personas, cuyas estrategias van a variar dependiendo del fin de explotación de que se trate. De hecho, Eumelis muy bien comentaba que habían dinámicas de captación a través de relaciones amorosas, a través de ofertas engañosas de trabajo, también de las experiencias exitosas, porque no solamente es a través de las redes, sino también muchísimas veces, sobre todo en comunidades vulnerables, es esto de boca a boca, ¿no? Es de cómo a mí me fue, yo te pongo en contacto, ella lo explicó muy bien allí. Entonces, esas son las maneras de captación. Entonces, por supuesto, las maneras de reclutamiento no van a ser las mismas si el fin de trata es la explotación sexual, en la cual la mayoría de las veces también quien capta a la víctima puede ser otra mujer o su pareja sentimental. Las mujeres son muchas veces captadoras utilizando también la empatía o su condición de mujer para poder ganarse la confianza de la víctima. Otra manera, de acuerdo también, a un reportaje de Inside Crime, la trata de personas, allí también en el estado de Bolívar, pues se muestra que los campos de trabajo forzado y las redes de tráfico sexual parecen crecer en las minas, por supuesto, ilegales, como muy bien lo ilustró Eumelis. Entonces, aquí la corrupción hace su aparición en las formas de captación, cuando estos hechos son denunciados por organizaciones, por actores políticos, inclusive por las víctimas, y son invisibilizados, son silenciados, no hay acciones, no hay procesamientos, no hay una investigación seria por parte de las autoridades, y esto además genera un clima de impunidad que incentiva todos los mecanismos de captación existentes. O sea, es como un ciclo, ¿no? O sea, la corrupción, además de facilitar, permite que estas personas sigan generando inclusive cada vez más nuevas formas de captación y haciendo caso omiso pues, de las denuncias que se puedan presentar. En el transporte, pues vemos que para el transporte de personas, entiéndase el medio utilizado para trasladarlas, ya sea por vía terrestre, acuático o aéreo, de manera ilícita o irregular, pues es necesaria la intervención muchas veces de funcionarios que permitan esta actividad o que reciban un beneficio para ver hacia otro lado, especialmente cuando las víctimas pues carecen de documentación para ingresar a un estado extranjero. Aunque esto no solamente tiene que entenderse que estamos hablando de trata transnacional, también puede ser trata interna, como lo que sucede muchas veces en el estado Bolívar, donde, bueno, personas del mismo estado, pero simplemente de otros municipios, pues se trasladan hacia las minas. Entonces vemos en el traslado, entendiéndose como la acción de desarraigar a la víctima de su lugar de nacimiento o residencia, puede intervenir la corrupción, puede que no, y este traslado puede ser ilícito e involucrar diferentes actores para facilitar. La recepción acogida en esta etapa, pues, que ocurre con la llegada de la víctima al lugar de la explotación o al lugar de tránsito, si es que continúa el transporte o el traslado a un lugar distinto que él, donde él o la tratante pues ejercerá diversas formas de control o coerción sobre la víctima, y cuyo sitio puede estar funcionando de manera clandestina o tener una fachada lícita bajo la anuencia de las autoridades y complicidad de empresas. Además de, como también se señalé anteriormente, la seguridad por parte de los tratantes de tener
impunidad, ejerciendo entonces influencia sobre los funcionarios de todo el sistema de justicia. Y la explotación, bueno, que es el objetivo principal de la trata de personas, que puede tomar forma de explotación sexual, de trabajo forzado, de esclavitud, servidumbre. Aquí los tratantes pues suelen recurrir a redes de hoteles de confianza muchas veces, o personas dispuestas a alquilar alojamiento. Muy a menudo estas personas pagan sobornos o son sobornadas para permitir que la red de trata establezca operaciones recibiendo un porcentaje del dinero generado por las víctimas. Entonces vemos en la próxima lámina cómo entonces la corrupción se desarrolla en estos dos tipos en varias cadenas, ¿no? En la cadena de trata de personas, que es la que vimos en el gráfico con todas estas etapas, y la cadena de justicia penal, porque puede ser inclusive que la corrupción no solamente sea por parte del policía, que simplemente no está cumpliendo su función de vigilar, de investigar, sino que también puede ir al Ministerio Público, a los jueces, o inclusive muchísimo peor, al sistema de protección y de apoyo a las víctimas. Entonces pasamos a la próxima lámina, y vemos que Transparencia Venezuela, en sus varias investigaciones, pues encontramos diversos hallazgos relacionados, ¿no?, con la trata de personas. Ya les dije que uno de las primeras investigaciones que hicimos fue la de la integridad del sistema de justicia penal, referido específicamente a las instituciones de investigación, procesamiento y sanción del crimen organizado. Luego hicimos una investigación sobre el crimen organizado en las fronteras venezolanas. Allí, por supuesto, también encontramos presencia de trata de personas. En el informe sobre el impacto diferenciado de la corrupción y el crimen organizado en mujeres, y en el último informe que hicimos sobre corrupción, migración y COVID. Allí lo que vimos, en resumen, fue que los contextos de vulnerabilidad pues exacerban la comisión del delito de trata. ¿Por qué los vimos de esta manera? Primero, porque debido a la emergencia humanitaria compleja, debido pues a la pobreza de muchas de las personas que se ven expuestas a dinámicas que van desde sexo por supervivencia a cualquier otra modalidad de esclavitud moderna. La migración también es un contexto de vulnerabilidad, debido a que esta migración que estamos viendo actualmente pues no es una migración segura, no es una migración ordenada, es una migración que se está dando de manera forzada. Entonces la mayoría de las personas pues no tienen los recursos suficientes como para emigrar de manera segura. Permiso. La debilidad institucional facilita la corrupción y la impunidad. El crimen organizado ha encontrado un factor facilitador en la corrupción y cómplice, por supuesto. El crimen organizado y la corrupción impactan diferenciadamente a las mujeres. Próxima lámina. Y en esto entonces les voy a hablar un poco sobre lo que encontramos en el impacto diferenciado de la corrupción y el crimen organizado en mujeres. Entonces vimos que en el concepto de corrupción generalmente siempre se hace referencia a un abuso de poder para obtener un beneficio, pero casi siempre se suele afirmar que el móvil de la corrupción se encuentra vinculado exclusivamente a un beneficio de orden económico. Y esto muchas veces presenta graves limitaciones, ya que deja por fuera comportamiento corrupto algunas conductas, como la exigencia de actos de naturaleza sexual o sextorsión en ejercicio abusivo de este poder. También se interpreta desde una visión sesgada cuando se califica como un acto aislado, y esto aquí es muy importante, el soborno de un funcionario policial, por ejemplo, que permita que siga funcionando un establecimiento, sabiendo que hay mujeres víctimas de trata de personas en él. Pero esta persona solamente es sancionada, con suerte, por ese hecho de soborno, ¿no?, por ese delito. Entonces no es sancionado ni es investigado como parte de una red criminal. Entonces, en la medida que facilita o favorece la explotación de estas personas. Porque muchas veces hablamos de que pudiese ser un hecho que sucede una vez, sin embargo, generalmente estas redes de trata pues ejercen influencia seguida o reiterada en estos cuerpos
de seguridad. Entonces hablamos de que estos funcionarios son parte de esa red criminal. Entonces, hay dos circunstancias que tienen un impacto tremendamente diferenciado en las mujeres como víctimas de la corrupción y del delito, de delincuencia organizada, entre ellas pues las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, privadas de libertad y con sexualidad diversa. Entonces ellos tienen una mayor vulnerabilidad. La mayor parte de los estudios pues, que miden el impacto de la corrupción no desagregan datos por género, y esto también dificulta el análisis. Sin embargo, se hacen algunas precisiones generales y se dice pues, que las mujeres en temas de corrupción pues, son más víctimas en áreas como servicios públicos o de programas sociales, que son víctimas de maneras distintas de corrupción, como la sextorsión, y que también pues de trata de personas, no diciendo que la trata de personas sea un delito de corrupción, porque no lo es, sino cómo interviene y facilita. Es un delito subyacente. Entonces, esto también hay que sumar que puede representar violaciones de derechos humanos también, fundamentalmente de mujeres y de niñas, a causa de la corrupción a través de la participación de funcionarios públicos en estas redes de trata de personas. Recordemos pues que son representantes del Estado, y si estos participan en estas redes, pues están vulnerando los derechos humanos de estas personas que están siendo explotadas. Cuando el personal autorizado permite o facilita la salida o ingreso al país de personas sin verificar los documentos, la identidad, la edad o los controles necesarios, dada la autoridad investiga en esto, aquí también puede ser corrupción, que facilita la trata de personas, inclusive el tráfico ilícito de migrantes. También cuando se realizan inspecciones selectivas a fincas o a locales comerciales donde se verifica la presencia de personas trabajando en condiciones de explotación, sin las previsiones de seguridad o exigiéndose un pago también indebido, muchas veces a cambio de que este oficial o de este funcionario pues mire hacia otro lado. Entonces, teniendo en cuenta que la trata de personas es un delito altamente lucrativo asociado a la delincuencia organizada que victimiza en su mayoría mujeres y niñas cada vez de más corta edad, su persecución penal se enfrenta a varios obstáculos. De un lado, los intereses de los grandes capitales a los que toca. Los funcionarios que participan en ella forman parte del sistema llamado a combatirla, y los obstáculos propios que a las mujeres enfrentan ante el acceso a la justicia y que desincentivan pues, sostener el proceso judicial o inclusive hacer la denuncia. Entonces, esta forma particular de corrupción dentro de la trata de personas es particularmente perjudicial, sobre todo para las mujeres, que son el número mayoritario de víctimas de trata de personas, especialmente con explotación sexual. Y pues trae devastadoras consecuencias, además de las devastadoras consecuencias que el delito genera en ellas. Entonces, la participación de estos agentes lo que conlleva es el mensaje implícito de que dentro o fuera del alcance de los tratantes, nadie dará crédito a su relato, pues los encargados de hacer cumplir las normas son quienes también se encargan de sostener su explotación en la más absoluta impunidad. Entonces, una vez reitero, es sumamente importante analizar el delito de trata de personas también incluyendo la participación del delito de corrupción. Sobre todo en el contexto venezolano, donde las instituciones pues se encuentran sumamente debilitadas, se encuentran cooptadas, no hay independencia, y que además de esto no tienen la capacidad como pudiese tener, o los recursos que puede tener el crimen organizado, ¿no? Entonces, además de esto, nosotros en ese estudio vimos también un poco cómo las mujeres, o sea, el papel que jugaban las mujeres dentro de estas organizaciones criminales. Porque hablamos de las mujeres como víctimas, pero también pudimos ver cómo las mujeres participaban dentro de estas redes, ¿no? En las entrevistas de expertos que se realizaron para este informe, ninguno resaltó una participación preponderante de mujeres en los grupos de delincuencia organizada. O sea, no se señaló el papel de ellas como líderes o principales cabecillas de las bandas. La participación de las mujeres en las organizaciones criminales por lo general
pasa desapercibida en virtud de que los delitos en los que la participación femenina ha aumentado son principalmente de menor gravedad, ¿no? Entonces, lo señalan. Sin embargo, podemos ver, creo que lo señalé anteriormente, que muchas veces en las redes de trata las mujeres son mujeres que inclusive han sido víctimas anteriormente, llegan a formar parte de estas redes y muchas veces juegan el papel de captadoras. Sobre todo captan a otras mujeres, como ya les dije, haciéndose valer de su condición de mujer para generar empatía en la víctima y poder pues captarla. También pues vimos el papel de las mujeres en la minería ilegal en el informe de Oro Mortal en el 2019, y pues lo que vimos fue que cada día aumentaba el número de mujeres que se desplazaba al sur del país para dedicarse a la minería ilegal, a pesar de los riesgos de violencia y de muerte que esto implica, ¿no? La vida y la salud de estas mujeres se exponen al contraer enfermedades propias del desarrollo de estas actividades. Eumelis inclusive comentó de cómo los niveles de mercurio, por supuesto, se encontraban altos en estas personas, pero también se exponen enfermedades como el paludismo, la fiebre amarilla, y también están expuestas a la presencia de grupos armados, en lo que se conoce como el arco minero del Orinoco. Entonces, se vieron, en este estudio también vimos como muchos de los enfrentamientos han tenido lugar en las inmediaciones de las propias comunidades indígenas y desplazando y atemorizando a la población, y los enfrentamientos de las bandas o inclusive estos grupos armados irregulares, ¿no? Hubo una denuncia en octubre del 2015, si no recuerdo, que lo hizo la Fundación Medewadi en el corredor del Caroní, y en ese momento existían más de 500 sanemas indígenas viviendo en condiciones de miseria y hambre, obligadas por los mineros ilegales a transportar cargas o trabajos en horarios prolongados contra su voluntad, a quienes entonces se les despojaba de sus territorios ancestrales por la ocupación minera. Entonces aquí vemos otro ejemplo de esclavitud moderna, no solamente en el tema de las mujeres, niñas y adolescentes, sino también en la población indígena en general. Inclusive en otros estudios pudimos ver y en otros análisis, creo que lo vimos en el de fronteras, de cómo las niñas indígenas eran vendidas también por su propia familia. Bueno, estas situaciones pues repercuten, ¿no?, de forma desproporcionada en las mujeres, ya que los asentamientos mineros pues traen o han traído consigo la proliferación de prostíbulos o de currutelas, como les llaman, y con ello pues una demanda de mujeres, adolescentes y niñas para la explotación sexual. Esto básicamente han sido los hallazgos que encontramos en ese informe. La siguiente lámina. Entonces, por último, en el informe de migración, corrupción y COVID, nosotros nos enfocamos en ver cuáles eran los riesgos y los hechos de corrupción y otros delitos a los que las personas estaban expuestas en la ruta migratoria durante el COVID-19. Entonces el estudio se hizo a partir de marzo del 2020 hasta junio del 2021. O sea, fue el lapso que estudiamos. Y también allí transversalizamos el enfoque de género y pudimos observar cuáles eran específicamente entonces los delitos de corrupción y los otros delitos que afectaban diferenciadamente o marcadamente a las mujeres. Entonces, allí por supuesto encontramos la trata de personas. Entonces, vimos que las vulnerabilidades de la población migrante pues los exponen a ser víctimas de trata de personas y de delitos de corrupción y de otro tipo de delitos también. El incremento, por supuesto, del paso por las trochas, Eumelis también lo mencionaba, debido a los cierres de fronteras por las medidas restrictivas en respuesta a la pandemia por COVID-19. Entonces, allí vimos también cómo la falta de documentación de vida, de permisos, de visas de los estados receptores y la carencia de medios económicos, pues hacen que estas personas sean objetivo de redes criminales que pueden actuar en complicidad con funcionarios públicos en las diversas etapas de la comisión de este delito, como ya expliqué. Vimos también cómo en Colombia
se desmanteló una red de trata de personas que operaba desde Cúcuta, que captaba y trasladaba y también acogía a mujeres migrantes venezolanas embarazadas y las convencía, bueno, sí, las convencía de entregar a sus hijos para ser vendidos luego a clientes en Europa, y estos pagaban entre 10.000 a 12.000 euros por cada bebé. También vimos de las encuestas realizadas a las organizaciones de la sociedad civil en las fronteras. Fundarredes nos manifestó para este estudio que había recibido denuncias de trata de personas en la población migrante y que había registrado también la desaparición de personas migrantes venezolanas en alta mar. Y en las trochas hacia Colombia he identificado los cuerpos de seguridad del Estado como la Guardia Nacional Bolivariana, las FAES y la Guardia Costera del CSPC, y a fiscales del Ministerio Público como presuntos involucrados en la trata de personas en el Estado Táchira. También en el estudio en el que participé en la campaña de la mejor ruta que mencionó Carla, allí encontramos también unos delitos de trata específicamente en niños y niñas por parte de sus padres. Creo que también en los informes de la UCAP se señala, creo que, si no recuerdo, Melis, corrígeme, cuál era la ciudad de Colombia en donde ustedes pudieron detectar trata de personas con fines de mendicidad forzada en niños. Nosotros pudimos detectarlo a través de testigos en Colombia, y las modalidades eran tal cual como se describen en el informe de la UCAP. Era el alquiler de estos niños por sus propios padres. Muchas veces dopaban a los niños para que estos pudieran mantenerse todo el día, de autobús en autobús, en este caso, pidiendo, o sea, la persona que los llevaba en brazos, pues pidiendo las limosnas. Entonces vimos eso, y también pudimos observar y detectar la presencia de trata de personas con fines de explotación sexual por empresas mixtas en Chile que tenían una oferta de trabajo con grandiosas promesas salariales. Sin embargo, la realidad pues era completamente distinta. Esta era una empresa que se dedicaba a la recolección de frutos de estación, y los trabajadores que pues reclutó, o las personas que explotó, las captó eran más que todo migrantes venezolanos y migrantes haitianos. Estas personas entonces estuvieron en condiciones precarias, dormían en trailers, no tenían agua, no tenían pago, el pago que les hacían no era consecutivo, era muchísimo menor del que les prometían. Entonces fueron los casos específicos que pudimos detectar en estas investigaciones. Entonces, para finalizar, como muy bien hizo Carla, pues el llamado también es para el Estado, porque como muy bien ella lo dijo, no estamos frente a o sea, además de estar frente a una realidad muy dura, estamos frente al crimen organizado que tiene muchísimos recursos, y que sin el Estado pues preparar, capacitar a los funcionarios, dotarlos, protegerlos inclusive del propio crimen organizado, eh, incluso, y bueno, y tener la voluntad política de realmente perseguir y procesar estos crímenes, pues la sociedad civil, aun cuando estamos haciendo pues nuestro mejor esfuerzo en documentar, en atender víctimas, en hacer actividades pues de prevención, pues no es suficiente para poder acabar con este flagelo. Y bueno, ya que hoy es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, los dejo con esta frase que encontré, que pensamos que la esclavitud era una cosa del pasado, pero no hemos estado prestando atención. Espero que esta conversación o esta ponencia haya sido de su agrado y que sea de utilidad. Muchísimas gracias a la UNIMED por la invitación. No, más bien muchísimas gracias a ti, Norma, y bueno, y a Carla y a Omelis, de verdad, por acompañarnos el día de hoy. A los fines de no extendernos más en este evento, voy a proceder a leer una pregunta para que, bueno, la que quiera o las tres la pueda responder, y me disculpan el ruido de la avenida, y con eso, bueno, daremos por finalizado el evento del día de hoy.
La pregunta sería que, ¿qué acciones, tanto de los gobiernos como de las agencias internacionales, se están implementando para proteger a las niñas y adolescentes de prácticas, bueno, de explotación sexual, ¿no? Según los casos que han podido documentar, ¿cuáles son las acciones que serían más eficientes y que no se estarían desarrollando para atender tal situación? Entonces, bueno, si alguna ponente quiere tomar el micrófono, adelante, si quieren las tres, como deseen. Bueno, yo creo que yo puedo hacer algún comentario y Norma y Eumelis me pueden complementar la idea, ¿no? Yo creo que por lo que sé y por lo que yo he visto, y lo valoro y lo he destacado, algunas agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, han apoyado a organizaciones de la sociedad civil para trabajar en el tema de la prevención de la separación familiar. Yo creo que ahí se ha estado intentando hacer un aporte que obviamente quizás no alcanza para cubrir la magnitud del fenómeno a lo largo y ancho del país, sí, es probable, pero yo creo que ahí hay algo, ahí creo que hay semillas que se han estado sembrando y que creo que algunos modestos frutos ha estado dando, porque sí se ha trabajado mucho para prevenir la separación la separación familiar de niños y cuidadores, y bueno, y tratar de empujar. Lo que pasa es que es muy difícil, ahí sí, a la persona que hizo la pregunta le debo el dato. O sea, a nosotros nos encantaría saber y nos encantaría confirmar que se han incrementado las medidas de dictar, pues se han dictado más medidas de colocación familiar en los últimos 2 años. Yo quisiera creer que ojalá algo así estuviese pasando, porque si los niños quedan protegidos bajo la medida de la colocación familiar, es una situación muchísimo más ventajosa para el niño a una entrega directa, a dejarlo de cualquier manera, ¿no? Entonces creo que eso lo destacaría como positivo, pero ahí yo creo que mientras no se haga un trabajo serio y estructural para evitar el empobrecimiento de la población. O sea, mientras nosotros sigamos en esa caída libre del empobrecimiento, mientras aquí la inseguridad alimentaria esté como está y nosotros no podamos realmente tener la tranquilidad de cómo alimentarnos, ¿no? Y tener la seguridad de que con nuestro trabajo vamos a poder cubrir nuestras necesidades alimenticias y otras, por supuesto, no estamos haciendo mucho para actuar en el fondo del problema. Además, como se ha mencionado varias veces a lo largo de nuestras exposiciones, el que nos encontremos en una situación de emergencia humanitaria sin pronóstico, que pareciera que vamos camino a convertirnos en uno de esos países que llaman fallidos o que se quedan como estacionados así en el tiempo en una crisis que se prolonga y ya de hecho deja de llamar la atención porque ya, bueno, no sé, eres el Yemen de América Latina, eres el Sudán del Sur de América, de la región, ¿no? De nuestra región. Entonces, claro, mientras la inestabilidad política siga marcando la pauta y eso, o sea, la pobreza siga, la inseguridad alimentaria siga, eso sigue abonando un terreno totalmente desfavorable al crimen organizado y desfavorables para las personas que están destituidas de todo y bueno, al final son susceptibles de eso, de convertirse en mercancía. No sé si Eumelis y Norma quieren complementar algo. Sí, bueno, yo comparto totalmente la visión de Carla con que hay un entorno que compromete muchísimo e implica, aparte de que si conocemos de las agencias. Bueno, no sé si es justamente el internet de Humelis que acaba de fallar. Yo no la estoy escuchando. Sí, la perdimos un momento. Vamos a esperar un segundito a ver si se conecta. Bueno, sabemos los problemas de conexión en general en Venezuela y sobre todo, bueno, en las provincias, ¿no? Y Humelis nos acompaña desde el estado Bolívar.
Adelante, Melis, creo que estás otra vez ya con nosotros. Sí, bueno, no sé hasta dónde escucharon, pero la señal está aquí con broche de oro para cerrar. Yo les decía que compartía la visión de Carla, que entiendo que hay un entorno que nos obliga, que desfavorece y aprieta muchísimo, que dinamiza estos procesos, que ciertamente hemos podido validar, que incluso con Codesiu, que es nuestra aliada en el centro y con la que ejecuto algunos proyectos, hemos podido implementar actividades de UNICEF de la mano de UNFPA, pero que son actividades de mitigación que sirven como paliativos en un momento específico. Que lo que se requiere para hacer sustentable algún tipo de iniciativa es sensibilizar y educar a la gente en el tema. Sé que suena utópico, sé que suena repetitivo, que quizás es tautológico, pero no hay otra manera de generar ningún cambio que no parta de la comprensión de la gente de lo que significan estos delitos, de lo que es este delito, de lo que involucra, para incluso elegir bajo conciencia cierta estas chicas que son seducidas o las familias que tienen una necesidad y la soportan en esto, que sean capaces de dimensionar hasta dónde llega esto, dónde comienza a ser un delito, dónde comienza a ser peligroso. Entonces, en ese sentido, creo que es lo que aplica. Perfecto, bueno, muchísimas gracias de verdad a todos los participantes y a las ponentes del día de hoy. Creo que lo que nos podemos llevar de este evento es precisamente, primero, entender, bueno, que la esclavitud no es cosa del pasado, como bien nos decía Norma, y que al mismo tiempo, pues, ahorita las mujeres y los niños, niñas y adolescentes venezolanos son particularmente vulnerables a esta situación, ¿no? Bueno, precisamente desde varias organizaciones de la sociedad civil, como lo comentaba Carla, desde Éxodo, pasando por Mulier, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Aula Abierta, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, etcétera. Estamos trabajando, bueno, en esta documentación, denuncia y difusión de las graves violaciones de derechos humanos que ocurren bajo el fenómeno de la trata, y al mismo tiempo estamos trabajando en campañas de concientización, porque como bien sostenían las ponentes, si uno no tiene en cuenta los peligros, si uno no sabe cómo realmente entrever que es una oferta falsa o no, si uno deja llevar por cuestiones que suenan demasiado bien para ser verdad, y esto también incluye a estudiantes universitarios que también son propensos a caer en redes de trata de personas, pues nos vamos a ver lamentablemente en una posición pues de extrema vulnerabilidad, ¿no? Entonces, a todos y todas los que nos han acompañado el día de hoy, pues los instamos a que se sigan instruyendo en la materia, que pues continúen asistiendo a foros y eventos de este tipo, y además pues le digan a sus compañeros, compañeras, amigos, familiares, primos, para que estén pendientes precisamente de estos captadores y estas formas de captación que encontramos tanto en redes sociales como en la vida real, ¿no? Y que a veces incluso provienen de personas que conocemos con anterioridad, como son uno de los casos expresados. Entonces, bueno, nuevamente desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, muchísimas gracias a Omelis, Carla y Norma por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante esta velada. Saludos y gracias. Un placer. Feliz Navidad adelantada. Igual, feliz Navidad, feliz año y bueno, excelentes vacaciones para todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao.